muy buenos días, muy buenas noches a todos los amigos, a todos los hermanos que están participando de este módulo de Doctrina Social de la Iglesia. Qué bien que estamos todos juntos. A partir de este momento vamos a empezar a aprender juntos. Vamos a empezar a entender lo que es doctrina sobre la Iglesia. Por favor, desde hoy instante les pido que ustedes lean lo que tienen en sus manos, que son todos los módulos que se les ha entregado en la primera sesión. No olviden que si no leen, ustedes no pueden aprender. Además de eso, como les había dicho a los que estuvieron presentes, que tengan lista su Biblia. No importa qué Biblia tenga la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, cualquier Biblia, pero que ya empecemos a leer por lo menos un capítulo, un medio capítulo, para que podamos ir reforzando todo lo que vamos aprendiendo aquí. Además de esto, más adelante tendremos que empezar a leer todo lo que es las encíclicas. Por lo menos hemos de leer en este ciclo una encíclica. De ser posible, ustedes ya vayan escogiendo una encíclica. Les recomiendo poder buscar la encíclica del Papa Francisco, que es Laudato Si, para que puedan entender todo lo que él habla acerca de la doctrina social de la Iglesia aplicada a este momento. Como ustedes, entiendo que ustedes ya habrán leído los primeros capítulos de este módulo, seguramente ustedes ya podrán responder. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Ajá, qué bien. Doctrina social de la Iglesia, sí, ya escucho por ahí. Alguno dice es un compendio de tratados. ¿Qué más es doctrina social de la Iglesia? Doctrina social de la Iglesia es... Ah, ya, claro, es para salvarla de la injusticia a mucha gente, ¿sí? Doctrina social de la Iglesia es algo aburrido. No, jamás. Doctrina social de la Iglesia no es nada aburrido. Doctrina social de la Iglesia, ¿qué es? A ver, tomemos nuestros apuntes, ¿sí? Y vamos a leer juntos, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Doctrina social de la Iglesia es una respuesta histórica ¿a qué? A los problemas económicos y sociales. ¿De dónde? ¿De quién? ¿De cómo? Los problemas económicos sociales ¿de quién? Del hombre, de la persona, de nuestro prójimo, de la persona que está a nuestro lado cada día. Sea rico, sea pobre, todos tienen problemas sociales y económicos. Pero especialmente la doctrina social de la Iglesia quiere y está dedicada para los más pobres, para que todas las personas como ustedes son agentes de pastoral, son voluntarios, tienen alguna misión en la iglesia y simplemente son cristianos comprometidos, quieran orientar su labor para poder sacar adelante a todas estas personas que están hundidas en la injusticia y que no saben que son hijos de Dios. Como les decía, si usted y yo somos hijos de ¿quién? ¿De Dios? ¿Y quién es Dios? Dios es ¿qué? Es el rey del mundo. Correcto, muy bien. Ya veo que han aprendido. Si Dios es el rey del mundo y yo soy su hijo, ¿qué sería? ¿Soy acaso un empleado? No, Señor. Si Dios es el rey del mundo y yo soy su hijo, yo soy un príncipe. Un príncipe. ¿Y usted? Una princesa. Sí, aquí está nuestro hermano, que es Jesús, el que nos reivindicó, sí, el que nos sacó del hueco, que nos sacó del hueco del pecado, que nos sacó adelante y nos convirtió en hermanos suyos y en hijos del Padre, ¿sí? Entonces, para eso vamos a entender la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué más es la doctrina social de la Iglesia? Como dice aquí, es un compendio, pues, de encíclicas, exhortaciones apostólicas, radiomensajes, cartas apostólicas y pastorales. Es todo un patrimonio de lo que es la iglesia en sí misma. La iglesia que tiene 2000 años, cada papa, cada cristiano ha ido aportando y esto se ha hecho una riqueza, ¿sí? Todos los papas han aportado, sean con todas las encíclicas. La primera encíclica que ya se centra más en la doctrina social de la iglesia es aquella encíclica que es la Rerum Novarum de León XIII de 1891, bajo el nombre de Enseñanza Social o Doctrina Social de la Iglesia.
Esta es una encíclica que nos va a dar el punto de partida y fue hecha en el momento más crucial, más difícil de la humanidad, cuando había el cambio hacia la era industrial, donde la mayoría de gente sufría atropellos, gente todavía estaba esclavizada, gente que tenía todavía que trabajar más de 8 horas. Es una encíclica revolucionaria. Les invito a que si es que ustedes ya desde hoy se animan, empiecen a leer la Renovaron. También les voy a dejar videos de apoyo sobre esta encíclica para que puedan tener un resumen o algo para que ustedes puedan ir entendiendo. Mientras más leamos, más nos enriquecemos y más podemos ayudar. Un cristiano preparado pues va a entender y va a comprender mejor cuál es la realidad y cuál es el deseo de Dios para todos sus hermanos, para todos sus prójimos. Y en especial para hacerle entender a cada persona que nos damos a nosotros que no es cualquier cosa, sino que es un príncipe o una princesa, ¿sí? ¿Qué más es la doctrina social de la iglesia? Por ahí alguien decía que la doctrina social de la iglesia se desarrolla ¿en dónde? En el campo de la convivencia humana. ¿Qué quiere decir? Entre el día a día, que yo es la manera como nos tratan o como trato a las personas. Es la manera como yo recibo pues el anuncio de Cristo. Y ese anuncio de Cristo también yo puedo transmitir y puedo hacerle entender que esta persona tiene un valor, porque Dios no ha creado basura. Y si Dios no ha creado basura, cada uno tenemos una dignidad. Y esa dignidad tenemos que transmitir a nuestros hermanos. Y esta es nuestra labor, tomando en cuenta la doctrina social de la iglesia, que ya poco a poco vamos entendiendo que estas palabras bastante largas, doctrina social de la iglesia, no son más que un apoyo, una ayuda para que nosotros podamos hacer mejor nuestra labor. ¿Qué más es doctrina social de la iglesia? Doctrina social de la iglesia no es que realmente a raíz de 1891, como dice la primera encíclica, se inventó. La doctrina social de la iglesia siempre ha estado. Si nosotros nos permitimos y tomamos lo que ya les había recomendado, la Biblia, y abrimos en los primeros capítulos de la Biblia, ¿sí? Abrimos en los primeros capítulos, en el Éxodo, en el Génesis, ya vemos la preocupación de nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque el hombre sea cada vez mejor. Cuando crea en Génesis el paraíso, ¿qué dice el Señor? Creó el cielo, creó la luz, hágase la luz, y luego dijo y vio que si esto era bueno, ¿sí? Creó los campos, creó los animales y dijo, es que esto es bueno. Siempre todo ha creado para que nosotros estemos bien, pero lastimosamente pues no hemos entendido y hemos ido en contra de la persona, de nuestros hermanos. Nos hemos convertido en el lobo de nuestros hermanos, el hombre, el lobo del hombre, ¿sí? Y ahora, a partir de este momento, les invito a que leamos todos los días la Biblia, porque si no tenemos la Biblia en nuestras vidas, si no tenemos la palabra de Dios, que es la semilla que Dios nos da cada día, no podemos dar fruto, ¿sí? ¿Qué más tenemos en la doctrina social de la iglesia? La doctrina social de la iglesia es parte de la historia de la salvación, tanto con Moisés, tanto con Abraham, con todos los patriarcas que han sacado al pueblo de Israel adelante. Y cada día nosotros, nuestros papas son hoy día los que nos ayudan a sacar con sus enseñanzas. También la doctrina social de la iglesia no puede quedar aparte, no puede quedar a un lado, sino la doctrina social de la iglesia es parte de la evangelización. Si estamos hablando de que cada día en nuestras parroquias estamos llevando el mensaje de Cristo, o sea, la evangelización, y si no hablamos de doctrina social de la iglesia, de justicia, de igualdad, de paz, de amor, de todas estas cosas que nos plantea la doctrina social de la iglesia, que ya poco a poco más adelante iremos tratando, no estamos hablando de una verdadera evangelización. Podemos estar hablando tal vez de otra cosa, podría decir una domesticación, podemos hablar de tantas otras cosas, pero menos de evangelización. El evangelio siempre nos cuestiona, la palabra de Dios siempre es viva, la palabra de Dios es la semilla que germina en nuestros corazones.
La palabra de Dios también es la que nos permite y nos está orientada hacia la acción. Sino cuando nosotros tenemos ya la Biblia en nuestros corazones, ya tenemos todos los fundamentos de la doctrina social de la iglesia, que quiere decir que la doctrina social de la iglesia es parte de la humanidad, que la doctrina social de la iglesia está en la convivencia nuestra, tiene que cuestionarnos para llevar a la acción. Una acción que debe ser muy pensada, muy concienciada. ¿Qué no es la doctrina social de la iglesia? Estábamos hablando qué es la doctrina social de la iglesia. Muchos pueden confundir que sacar a la persona de la injusticia, darle su dignidad humana, también se puede fundir con la política. ¿Acaso los políticos no nos ofrecen pan, techo, empleo? ¿Acaso los políticos no nos dicen que nos van a dar casa, que nos van a elevar la dignidad humana y que nos van a sacar de la pobreza? Sí, Señor, sí nos dicen eso. Pero eso no es doctrina social de la iglesia. Eso es un clientelismo, eso es un aprovecharse de la necesidad humana. Nosotros, en cambio, tratamos como cristianos de sacar a la persona desde su inmundicia, desde su pobreza, tanto espiritual y material, pero tomando en cuenta siempre el Evangelio, tomando en cuenta a Cristo. Toda nuestra labor es cristocéntrica y por eso nunca podemos confundir la doctrina social de la iglesia con la política. Jamás podemos también confundir la doctrina social de la iglesia con una doctrina económica, que realmente pues esto denigra y esto distorsiona lo que tantos papas han hablado sobre la dignidad humana. También el mismo Cristo, a pesar de que estuvo en un momento en medio de los judíos, jamás él se involucró con partidos, con movimientos, con corrientes filosóficas, económicas, jamás. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nuestro único interés es llevar a todas las personas a la salvación. Y por eso la doctrina social de la iglesia jamás se entenderá como política o económica. Jamás la doctrina social de la iglesia tiene que entenderse como una corriente del socialismo, del capitalismo o cualquier otra corriente que quiera entender para pues aprovecharse de la humanidad, ¿sí? Toda corriente pues siempre ha tenido sus pros y sus contras. Es la única doctrina que nunca ha tenido problemas y que nunca ha fallado, porque quien ha creado esta es Cristo, es la iglesia misma. Y la iglesia no es socialista ni capitalista. Por eso nosotros debemos tener en cuenta que si la doctrina social de la iglesia es de la iglesia, jamás es una corriente capitalista o socialista. La iglesia dijo, como dijo Pablo VI, no tiene una palabra única a decir a los problemas sociales. Una misma fe puede llevar a soluciones concretas y distintas. Que la fe que profesamos es la que nos va a encontrar las soluciones, ¿sí? Y no es ninguna corriente. Por eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta que la doctrina social de la iglesia busca siempre el bienestar humano, más no el bienestar de una corriente política, capital o social, ni tampoco es una modo o una manera de hacer política o de tener una corriente o un pensamiento económico.